Buenas tardes, le damos la gloria y la honra al Señor por concedernos pues este privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes uno de los acontecimientos más trascendentales de la vida humana. La historia se parte en dos, cuando vino Jesucristo, y desde ahí ya estamos hablando de algo tan trascendental, ¿verdad? De algo tan maravilloso, tan especial. No ha habido hombre alguno. Han existido pues grandes filósofos como Aristóteles, Sócrates. Por una parte hemos visto grandes científicos, pero sin embargo a ninguno de ellos se le recuerda como se le recuerda y se le valoriza al Señor Jesucristo. A nadie de ellos se le celebra ni su muerte, ni menos su nacimiento, como lo hacemos con el Señor. ¿No le parece algo tan maravilloso? Algo tan especial. La historia se parte en dos, como dije anteriormente, pero no queda ahí, sino que a través de los años, a través de los siglos, a través de los milenios, nos hemos dado cuenta que generaciones tras generaciones vivimos recordando este acontecimiento como que si fuera el día de hoy que nace el Señor. Por supuesto, ya la mayoría de las personas han pervertido este acontecimiento de tal manera que lo han hecho un evento social de comercialización sin tener el temor y el respeto alguno por el cumplimentado. Todos se compran regalos pero no le dan el regalo más importante a él, que es el corazón. Yo le animo a usted, si está escuchándonos a través del internet, que Jesucristo vino para salvarlo. Jesucristo vino para darnos vida eterna. Jesucristo no vino para ser un títere de nosotros los humanos y que hagamos con él fiesta cada vez que nosotros nos interesa hacer fiesta, y bueno, hacer una serie de cosas con el fin de satisfacer nuestro orgullo, satisfacer nuestra forma y manera de ser. No, Jesús no vino para eso. Jesús vino para salvar al hombre que había pecado, al hombre que estaba apartado de Dios. Mi vida, la tuya, sin Cristo no vale nada. Escúchame, nos hemos apartado de Dios. El pecado está en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor: engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? De modo que es importante que usted tome bien en cuenta cuál es la relación que tiene usted con el Señor. Bueno, vamos a relatar entonces este acontecimiento trascendental de acuerdo a la Biblia. No vamos a expresarle nada de nuestros pensamientos, ni tampoco nuestras buenas intenciones, sino que vamos a revisar la Biblia. ¿Qué nos dice de este nacimiento? ¿Qué nos habla Dios del Señor Jesucristo? Algo muy trascendental que vamos a ir viendo es qué pasó antes del Señor. Algo tan breve, ¿no? Miren lo que dice el capítulo 1 del libro de Mateo. El versículo 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Versículo 17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia son 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 más.
Es un relato histórico que nos va a dar a nosotros la teoría de la perfección de Dios. ¿Cómo es que Dios fue tan preciso y tan exacto para hacer, escúcheme bien, todas estas divisiones tan importantes y trascendentales, ¿no? Yo me maravillo y glorifico a Dios en estos momentos, cómo es que el Señor permite que hayan estas 14 generaciones para poder mostrarnos la venida del Señor Jesucristo posteriormente. Ahora, el versículo 18 del libro de Mateo, y vamos a estarlo comparando con Lucas. Vamos también a ver el libro de Lucas, el capítulo, el capítulo 2. Vamos a estarlo comparando porque hay algo, hay mucha relación en estos relatos tanto de Lucas como de Mateo. Cabe resaltar que los 4 evangelios se llaman evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque nos relatan la misma historia, pero son diferentes personajes que lo ven desde el punto de vista personal cada uno de ellos, pero es la misma historia, de modo que usted va de repente a pensar que es diferente, pero no es así, sino que son 2 personas diferentes hablando del mismo relato. En este caso vamos a estar revisando el libro sinóptico de Mateo y el libro sinóptico también de Lucas, el capítulo 2. Entonces vemos, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Note algo muy importante que dice que estaba desposada María. El desposamiento era de esta naturaleza. En aquel tiempo no era como hoy día se vive. Hoy día los matrimonios son a la ligera, se casan, se separan, conviven, hacen, escúcheme bien, de algo tan bello y tan especial como es el matrimonio, la relación conyugal. Hacen un desastre, no les interesa los sentimientos, las emociones. Han hecho de algo tan bello y tan hermoso que Dios formó, creó. ¿Para qué? Para que haya firmeza, estabilidad en el hogar, para que haya seguridad en los hijos. Hoy día pues ha hecho el ser humano del matrimonio podemos decir un objeto del placer, del deseo. Se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, oiga, y en el camino están destruyendo el corazón de tantas vidas. No hay temor por Dios, no hay amor tampoco por Él, ni menos respeto hacia Él. Por ello, necesitamos recordar más o menos cuál era no solamente el perfil político del tiempo que vino Jesús, sino también vamos a estar analizando cómo eran las costumbres del desposamiento. El desposamiento significaba de que tanto el varón como la dama, escúcheme, primeramente la costumbre judía era que el joven no buscaba la pareja, sino que los padres buscaban la pareja. Entre padres y padres compartían, bueno, mi hijo, mi hija ya está en edad de desposarse, de casarse, y bueno, he visto pues de que usted tiene su hijo, tiene su hija que puede ser un candidato para el matrimonio con mi hija o con mi hijo. Entonces se ponían de acuerdo los dos. ¿Y sabe qué es lo que hacían con los muchachos? Algo muy importante y muy interesante. El hijo iba a ir a la casa de los futuros suegros a pasar un tiempo como experiencia con los suegros, y en ese tiempo que pasaba el hijo con los futuros suegros, también la hija pasaba con los futuros suegros ese tiempo de preparación. Este era el desposamiento. O sea, estaban separados para matrimoniarse, estaban separados para casarse. En ese estado estaba María con José. A veces esto no solamente eran 3 meses o 6 meses, a veces eran años, por años era esto, porque de esta manera pues aprendía tanto el joven como la jovencita, aprendían las costumbres de cada uno de ellos, aprendían la política de vivencia de la relación entre los padres, de los novios, ¿no? Entonces, cuando ellos se casaban, cuando ellos iban al altar,
Entonces ya sabían, ya conocían cuáles eran las reacciones, cuáles eran las costumbres, cuál era el perfil familiar de la pareja. Ya no iban a casarse por sorpresa. Entonces, pero ellos tenían ese tiempo también para disponer, no aceptar el matrimonio futuro. Esto dependía de cada uno de ellos. Entonces, de esta manera, los suegros futuros veían a la niña si es que estaba preparada para el hijo o si no la preparaban ella. De la misma forma, los futuros suegros del hijo también hacían lo mismo, y estaban mirando cómo era su relación, cómo era su actuar. Oiga, si esto existiera hoy, hubieran todavía matrimonios duraderos, ¿verdad? Pero lamentablemente el mundo se ha pervertido tanto que esto no camina de esta manera. Entonces vamos viendo, María estaba desposada con José, estaba separada para el matrimonio, y dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! ¿eh? ¡Qué tremendo! Ahora, veamos qué nos dice Lucas a ver respecto a esto. En el capítulo 2, vayamos a ver. Dice el versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José, dice, subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, pero por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Escuche bien, aquí José entonces ya iba con María para ser empadronada a Belén, ¿verdad? A Belén, para ser empadronada. Entonces, esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero era necesario que habláramos de este relato para saber más o menos por dónde estamos. Entonces, vayamos nuevamente a Mateo. Dice, José su marido, versículo 19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pero volvamos anteriormente al versículo anterior para terminar con la clase que estábamos llevando. Dice, antes que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo. Qué interesante esto, ¿no? Algo muy importante, algo muy trascendental. María, su madre, con José, antes que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo. Eso es muy importante que nosotros entendamos. Aquí ya estaban, María ya sabía que había concebido del Espíritu Santo. Hay algo muy trascendental aquí. Escúcheme. María aceptó al Señor, aceptó que ella sea la elegida por Él para traer al mundo, al Mesías, para traer a Jesús al mundo, entendiendo cuál era, escúchame bien, cuál era si podemos decir, la costumbre judía. La costumbre judía mostraba de que si a una mujer la encontraban en pleno acto del adulterio, o si una mujer, escúchame bien, si se casaba, no era virgen, la mataban a pedradas, la sacaban a una plaza y toda la gente iba y le tiraba piedras y la sepultaban a pedradas. Y es muy importante aquí que María estaba desposada, estaba separada para José. Y antes que se juntase, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Algo muy importante, algo muy trascendental. ¿Por qué necesitamos relatar esta parte? Por el hecho de que nos va a dar más o menos una orientación cómo era la costumbre judía. No era una costumbre que dejaba pasar por alto algunas cosas que hoy sí se dejan pasar. Allí no solamente el padre y la madre, escúchame bien, perdón, no el suegro y la suegra, no, el futuro suegro o la futura suegra, no, sino los padres de una manera
natural, si podemos decir la palabra. Si ellos veían que su hija había sido tocada sexualmente, ellos la llevaban y la iban a matar, porque en todo caso, si es que se descubría después el hecho, ellos también iban a ser no condenados a pedradas, pero sí iban a ser afectados. O sea, la ley era la ley, la responsabilidad tenía que asumirse. No solamente la niña iba a ser afectada, sino también la familia iba a ser afectada. Por lo tanto, aquí se vio pues que antes que se juntase José y María, había sido concebido por el Espíritu Santo. Ahora, el versículo 19 lo aclara un poquito más de Mateo. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué la quiso dejar secretamente? Porque la amaba. Ahora, hay algo muy importante aquí. José todavía no había tocado a María, y de repente le vio la panza, ¿no? La vio pues que estaba embarazada. La vio que de repente sus caderas se estaban anchando, o probablemente la veía pues que estaba con todas las facciones, ¿no? Con todas las inclinaciones pues al embarazo, ¿no? Y todos los síntomas que trae consigo el mismo, ¿no? Entonces dijo, no, yo la amo, yo la quiero, y yo no quiero verdaderamente que ella muera. Y es algo muy importante, porque José hubiese sido el primero, escúcheme, el primero que por dolor, por amargura, hubiese llevado a María a las autoridades, y entonces a María la iban a matar. Pero algo muy importante, lo que dice la palabra, como era justo. Es interesante esa palabra. O sea, la injusticia permitía que maten a la mujer, pero como él era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, la pregunta es esta, y yo quiero que usted se responda a sí mismo. ¿Cómo se sentiría usted si es que no sabe que es el Espíritu Santo quien, engendró a María? Si es que no lo supiera, si es que a usted le pasa esta experiencia, ¿cuál sería su actitud? ¿De enojo, de amargura, de odio, de dolor, de angustia o de desesperación? José estaba en esa condición. José no era un joven cualquiera. José era un hombre temeroso de Dios. José sufría por dentro, pero a pesar de que él sufría por dentro, José decidió dejarla secretamente para que no afectara a ella ni a su familia. Qué importante lo que nos dice la Escritura. ¿Por qué razón? Porque necesitamos entender que en momentos graves de dolor, de angustia, donde se ve afectado nuestro orgullo, donde se ve afectado nuestra personalidad, debemos actuar como José, no actuando con el corazón, sino con la razón, no actuando con los sentimientos y las emociones, sino actuando con equilibrio y con la gracia de Dios, y dejar que el Espíritu Santo nos mueva para actuar de la mejor manera, de la mejor forma posible ante situaciones de dolor, ante situaciones de angustia o desesperación. Entonces, aquí el libro de Mateo, el capítulo 1, 19 nos habla de esto, ¿no? Muy importante. El versículo 20 nos dice otra cosa que es muy importante. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Qué importante. La pregunta es esta, y quiero que usted mismo se la responda. ¿Por qué el Señor no se le apareció primero a José antes de que él se diera cuenta
¿No era más fácil para el Señor hacer eso? Bueno, el Señor es omnipotente, omnisciente, Él es todopoderoso. Él pudo haberlo hecho, pero ¿sabe qué? Quiso que quedara en esta palabra, la palabra bendita del Señor, esta experiencia de este hombre, para que nosotros aprendiéramos a ser equilibrados, para que nosotros entendiéramos que nuestras actitudes, escúcheme bien, no deben depender de las actitudes de los demás. Nuestras acciones, nuestra voluntad no puede ser movida, escúchame, por los problemas y circunstancias que nos puede deparar la vida o que podamos experimentar día a día. Nuestras actitudes deben ser actitudes con la razón, no con los sentimientos y las emociones. Por eso es que hay muchos líos en los hogares, muchos pleitos en las familias. Es porque nos dejamos mover por los sentimientos, por las emociones y no por la razón. Entonces, aquí nos muestra pues que el Espíritu Santo se le aparece a José en sueños y le dice: José, no temas, ¿sabes qué? No temas recibir a María por mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo. Yo me imagino a José, oiga, que estaba sufriendo, que estaba con todo el dolor en su corazón, me imagino. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque has sacado de mi corazón algo muy importante. Ahora, hay algo muy trascendental aquí, y yo me admiro de la manera como Dios participa en este evento, de tal manera que no deja ningún hilo sin darle respuesta. El Señor dice que Él se le presenta en sueños, cuando Él ya había decidido dejarla secretamente porque no quería hacerle daño. O sea, Dios vio esto, que Él no quería hacerle daño. O sea, Dios no se movió, escúchame bien, en las situaciones naturales. Dios no se movió en las circunstancias naturales, sino en las circunstancias, escúchame bien, donde le dejamos que Dios obre. Señor, perdí. Yo me imagino a José diciendo estas palabras: perdí. Me duele esto. Yo puedo ir a las autoridades y declarar que María está en esta condición. Yo puedo ir y hacer lío a sus padres y puedo ganarme pues el respeto de todos y la admiración de repente de su familia, pero José no eligió lo más fácil, eligió lo más difícil. Dijo: perdí. Y Dios, si he tenido que llevar esta experiencia, si he tenido que pasar esta experiencia, entonces yo como tu hijo la acepto y camino en silencio. Quiso dejarla secretamente. ¿Qué cosas hay en tu vida que debes hacerlo secretamente y no difundirlo a todo el mundo para que lo sepa, porque tu corazón está herido, porque tu aspecto ha sido afectado, porque tu orgullo ha sido pisoteado? ¿Qué cosas hay en tu vida que todavía no quieren, escúchame bien, no quiera renunciar tu ego, porque te lastima mucho el corazón? Pues allí tenemos que dejar secretamente las cosas al Señor. Amén. Entonces, seguimos más adelante. Algo también necesario que debemos comprender, que ella pues estaba engendrada por el Espíritu Santo. Y mire, y a través del sueño, el Espíritu Santo empieza a dialogar con José y le relata todo lo que va a venir más adelante. El versículo 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Escúcheme bien, no se lo dijo a María, no se lo dijo a María, sino se lo dijo a José. ¿Por qué se lo dijo a José? Es porque José era la cabeza. Es porque José iba a pasar a ser cabeza de María. Y José ya desde este momento empieza a tener una común unión con Dios. Qué interesante, ¿eh?
Y que muchos de nosotros decimos, sí, María la guió el Señor, pero escúchame bien, aquí nos muestra que fue José. Interesante, ¿verdad? Sí, anteriormente, para elegir a María, el Espíritu Santo se le presenta y le dice pues que va a ser engendrada por el Espíritu Santo, ¿no? Pero en esta oportunidad ya el Espíritu Santo le da órdenes a José, en el versículo 21, y dará a luz un hijo, le dice José, y llamarás. Una orden, llamarás. No le dice, te doy la oportunidad para que tú elijas el nombre. No, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Una orden. Escúchame bien. ¿A quién estaba ordenando el Señor Jesucristo? Perdón, ¿a quién estaba ordenando Dios? ¿A quién estaba ordenando? No era María, sino José. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces, aquí hay una relación de demanda. ¿Esto qué quiere decir? Si bien es cierto, vemos aquí históricamente este relato como el Espíritu Santo nos muestra, y nos muestra pues la palabra del Señor también, que le da la orden a José, porque Él es la autoridad. No le dijo a María sino a José, que le ponga el nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Notemos, ¿no crees tú que constantemente el Espíritu Santo estaba demandándole a José todo lo que tenía que hacer con el niño, y que no lo relata la Biblia? Si aquí nos muestra que Él va a la cabeza, ¿cómo no lo va a hacer? José tenía una relación estrecha con el Señor. José tenía una relación tan cercana con el Señor. Si bien es cierto, escúchame bien, si bien es cierto que María, su madre, trajo al mundo al Mesías, si bien es cierto que María también recibía mensajes, pero la autorización directa se la daba el Espíritu Santo a José. Esto, que quede en nuestro corazón y que quede históricamente en nuestra vida, que José tenía una relación muy estrecha con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, es importante y trascendental esto por el hecho de que Dios elige a la autoridad aquí para poner, escúcheme bien, en orden todas las cosas que traían consigo la venida de Jesús aquí a la tierra. Es muy importante que nosotros entonces tengamos que darle también el lugar a las autoridades que nos corresponde dar. Tu papá, tu mamá, ¿cómo está la relación con ellos? Tu esposa, escúchame bien, esposa, tu esposo, ¿cómo está la relación con ellos? Debemos entender que Dios nos llama a someternos, que Dios nos llama, escúchame bien, a ubicarlos en el lugar que le corresponde. No se lo dijo a María, se lo dijo a José. A pesar que José quería separarse de María, quería dejarla secretamente. Se le presenta entonces el Espíritu Santo a través de sueños y le dije: José, no te preocupes, María está encinta, está embarazada por el Espíritu Santo, pero hay algo que te quiero decirte, José, y dará a luz un hijo, y tú le llamarás su nombre Jesús. O sea, una orden, la orden que marcó el corazón de José, la orden que lo llevó a José a tener una relación estrecha con el Espíritu Santo y una relación muy firme y estable con respecto a la crianza de Jesús. Mire, escúcheme, por muchos años yo he escuchado y muchas veces me puse a pensar. Por eso a Dios le doy la gloria y la honra, porque al estudiar esta parte de la palabra puedo decir pues que José tenía una relación tan estrecha con el Señor tan estrecha con el Señor, que él iba cada vez que no podía, que no sabía cómo actuar con Jesús, él siempre iba donde el Espíritu Santo y le decía: ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer?
¿Cuál debe ser mi actitud? ¿En qué lugar me ubico? Y yo me imagino que el Señor le decía a José: tú eres mi representante en la tierra. Así que de esta manera tienes que actuar ante esta situación. Es muy importante esa relación que tuvo José con el Espíritu Santo. Maravillosa, ¿verdad? Por supuesto, amado hermano, hermana, amigo y amiga. No creo que fue tan fácil educar al Señor. No creo que fue tan fácil instruir al Señor, guiarlo al Señor, porque la Biblia nos dice que Él se humanizó y actuó como humano. Escúcheme bien, hasta la edad de 33 años que decidió actuar de la forma como debió actuar con respecto a la voluntad de Dios. ¿Entiende? ¿Por qué fue esa edad? Porque esa edad justamente el pueblo judío obtenía la mayoría de edad, a la edad de 30 años, ¿entiende? Entonces, aquí hay algo muy importante e interesante que nosotros podemos notar en esa relación estrecha con el Señor. ¿Cómo es que logra tener esa relación estrecha con el Señor? ¿Sabes cómo? Siendo sincero. José, y haciendo su voluntad, siendo sincero y haciendo su voluntad, la voluntad de Dios, porque él no quiso afectar a María, él no quiso actuar con su naturaleza egoísta, no quiso reaccionar con su naturaleza carnal. Él quiso dejar a María secretamente y dijo: yo no quiero afectarla, yo no quiero que se publique, yo no quiero que se haga escándalo, ni menos que ella muera, porque quiero verdaderamente ubicarme en el lugar de hombre maduro, de hombre consentido, y quiero que María viva y que ese niño también viva, de modo que quiero dejarla secretamente. Entonces, algo muy importante que tú y yo debemos aprender de José. José quiso dejarla secretamente y fue sincero, fue honesto, fue justo, como dice la palabra del Señor, y fue justo en su actitud. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros en situaciones de vergüenza, en situaciones de compromisos que tienen que ver con nuestra personalidad, con nuestro orgullo, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, que Dios nos ayude a actuar de una manera justa ante los demás. Ahora, el versículo 21 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Importante, aquí mismo entonces estuvo cumpliendo lo que la Escritura nos decía años atrás, a través del profeta Isaías, ¿no? Entonces necesitamos entender que Dios está cumpliendo entonces uno de los pactos, una de las promesas que le hizo pues al pueblo de Israel, ¿no? Más adelante nos va a decir que traducido es Dios con nosotros. Ahora, el versículo 24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Qué importante, ¿no? Qué interesante. La recibió a María, la recibió con agrado, con elogio, la recibió humillado, reconociendo pues que Dios tenía la razón. Por ello necesitamos tener algo trascendental también en nuestra vida. Pero algo importante también nos va a decir en el siguiente versículo. El versículo 25 nos dice de esta manera: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En esta parte aquí nos vamos a quedar y vamos a estar viendo algunas cosas que nos dice Lucas, pero quiero detenerme aquí en esta parte. Mire lo que dice aquí. Pero no la conoció. La palabra conocer en aquel tiempo era no tener relaciones sexuales, no tener vínculo conyugal. Entonces aquí nos dice la palabra del Señor que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Óigame, María y José, después de haber dado a luz, María y José llevaron una vida
una relación natural, normal, como la de un esposo y una esposa. ¿Usted cree que Dios iba a ser injusto con José? Que aparte de haberla elegido a María para que traiga pues al Mesías a través de su vientre, le diga a José: ¿sabes qué, José? A partir de la fecha no me tocas a María. La Biblia no nos habla más o menos qué edad tenía José, qué edad tenía María. Pero yo me imagino pues que ellos estaban en todo el fervor de su juventud, donde querían pues y necesitaban, ojo, no solamente querían y deseaban, sino que querían y necesitaban una relación conyugal como la que es normal en la relación matrimonial, ¿no? Entonces, José y María, después que ella dio a luz a Jesús y pasó su tiempo de alumbramiento, su tiempo pues de purificación, entonces José se legó a María en una relación conyugal normal y común, como la que lleva un esposo y una esposa. Eso de que María es una beata, no, María es una mujer, escúcheme bien, un ejemplo de mujer. María, una mujer muy responsable de sus actitudes, de sus acciones, porque posteriormente, después que dio a luz pues a Jesús, ella no se negó a una relación conyugal, a una relación sexual con su esposo, y es por eso que más adelante nos va a mostrar pues la palabra del Señor, que Jesús tuvo hermanos, María y José tuvieron hijos, porque tuvieron una relación pues no solamente amical, no solamente filial, sino también una relación conyugal que corresponde pues a marido y mujer, ¿no? Entonces, pero no la conoció, dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José, un caballero, ¿verdad? Ahora, vamos a revisar un poco Lucas, a ver qué nos dice. Lucas también nos habla de algunas cosas que debemos tomar en cuenta en el capítulo 2, más adelante, en el versículo 6 dice: y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta parte era una parte también que debemos tomar en cuenta. ¿Por qué no había? El mesón primeramente era el lugar donde iban a habitar. El mesón se le llamaba al hostal, al hotel, o a una casa de reposo, ¿no? Donde podrían ellos descansar. Resulta pues que todo el mundo, cuando está hablando de todo el mundo, la palabra del Señor aquí en el versículo 1, vamos a ir a Lucas versículo 1, capítulo 2, versículo 1, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Escúcheme bien, que todo el mundo fuese empadronado. Dice que todo el mundo. Cuando está hablando a todo el mundo, recordemos que en aquel tiempo existía el Imperio Romano. El Imperio Romano había dominado todo el mundo. Todo el mundo se refiere a todo lugar que había conquistado el Imperio Romano. Entonces, todo el mundo era la conquista del Imperio Romano. Todos los pueblos que eran conquistados por el Imperio Romano. Entonces, dice la palabra del Señor aquí en el capítulo 2, versículo 1, que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. ¿Quién era Augusto César? Era el emperador romano. Y este emperador, históricamente, se dice pues que fue emperador del año 27 antes de Cristo hasta aproximadamente al año 14 después de Cristo. Ahora, este tipo de censo o empadronamiento servía como base para la recaudación de impuestos del Imperio Romano al pueblo judío. O sea, ellos estaban tratando de empadronar para que nadie se le escapara, para cobrar todos los impuestos, porque el problema del pueblo judío en aquel entonces, cuando vino Jesús, no solamente el pueblo judío tenía una deuda externa, sino tenía una deuda eterna.
ellos tenían que pagar todos los impuestos al pueblo romano. Es más, históricamente se dice pues que en cada puesto de trabajo o en cada empresa, si podemos hablar de esta manera, lo que es hoy, ahí se ponían 2 soldados romanos a fin de semana cuando se pagaban los sueldos, y ahí estaban una mesa, ahí ponían una mesa los soldados romanos, ahí habían escogido a uno de los judíos que eran los cobradores de impuestos, ¿no? A estos hombres, uno de ellos era Mateo, por ejemplo, ¿no? Mateo era un cobrador de impuestos, ¿no? Era un publicano. Un publicano no era el que publica órdenes o publica cartas, no. El publicano de ese entonces era el hombre que cobraba impuestos elegido por el Imperio Romano, y habían llegado pues a una relación tan estrecha estos hombres que lamentablemente el pueblo judío le decían serpientes o víboras, porque le chupaban la sangre al pueblo. Y bueno, estos publicanos, acompañados por 2 soldados, cogían la bolsa, escúchame bien, del sueldo que habían cobrado cada judío y la vaciaban en la mesa, y ellos cogían lo que ellos querían y le daban lo que también querían. O sea, los impuestos no eran por porcentaje, sino por obligación. Ellos cogían lo que ellos querían, ¿entiende? Y al dueño del sueldo le daban lo que ellos consideraban darle. Por eso el pueblo judío estaba esperando de una manera desesperada un libertador, y por eso mataron a Jesús. Cabe resaltar, ¿sabe por qué? Hicieron pues aceptaron que sea muerto, por eso le decían mátelo. ¿Usted qué dice? Cuando les preguntó al pueblo judío, le preguntaron al pueblo judío, ¿ustedes qué dicen? ¿Lo matamos o lo perdonamos? No, mátenlo, porque Jesús había dado muestras para ellos de debilidad, porque no era el libertador que ellos esperaban, pero no habían entendido que el libertador que venía a través de la promesa de Dios era el libertador de nuestros pecados. No le iba a pagar la deuda interna, sino la deuda eterna que teníamos por años delante de Dios para perdón de nuestros pecados. Entonces, cabe resaltar esto, ¿no? Que en estos días, entonces, Augusto César promulga, pues, que todo el mundo sea empadronado. Y dígame, hermano, la etapa de Jesús, la etapa del pueblo judío, era una etapa muy severa, muy dura, así como estos romanos cobraban los impuestos y hacían lo que querían con los judíos. También en muchas oportunidades se metían a las casas y abusaban de las hijas, de las esposas, y no les importaba a nadie, no les interesaba a nadie, porque ellos habían conquistado al pueblo judío. Es necesario que sepamos esto, porque la historia, pues, tenemos que relatarla tal como es, ¿no? Y debemos entender, pues, que la Biblia nos da puntos muy firmes, muy estables respecto a este tema. Entonces, y dio a luz a su hijo primogénito, el versículo 7 del capítulo 2 de Lucas, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué no había lugar para ellos en el mesón? Es porque toda la gente, escúchame bien, todo el pueblo judío se estaba movilizando, o sea, se había movilizado, porque tenían que ir al lugar de origen para censarse. María y José eran naturales de Belén y tenían que estar en ese lugar, ¿entiende? Y no encontraron ellos lugar en el hostal o en el hotel o en la posada. En la posada en aquel entonces no encontraron, estaba abarrotado de gente, no había un lugar. Yo me imagino hasta las salas muy ocupadas de tanta gente que había ido a descansar, porque habían muchos que habían sido pues de la ciudad de David, entonces iban a ser censados y no encontraron lugar para ellos en el mesón. ¿Te imaginas a José en qué situación, o a María en qué situación, en qué condición estaban ellos, que de repente entonces después de haber promulgado
Augusto César pues esta ley, esta orden. Entonces en ningún momento pues ellos encontraron un lugar. Yo me imagino a José corriendo de un lugar a otro para encontrar un lugar en el mesón, y de repente le dijeron: vamos ahí, ¿no? Vamos a un corral de vacas o de carneros. Y allí descansaron, allí estaban ubicados. Esa era su habitación, su ubicación. La pregunta es esta. Oiga, la Biblia nos dice anteriormente en Mateo, que habíamos leído que como José era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Está hablando de justicia. Era justo. Escúcheme bien. Era justo. Ellos traían al Mesías. Sin embargo, no encontraron lugar en el mesón. Dígame, Dios no tenía todo el poder para hacerlo. Dios no tenía todo el poder para que ellos puedan ubicarse en un hotel 5 estrellas. ¿No tenía el poder Dios? Claro que lo tenía. ¿Pero por qué no lo hizo? ¿Por qué no le dio lugar en el mesón? Yo me imagino a José desesperado porque era responsable, era justo. Él quería pues ubicarla a su esposa en un lugar cómodo, ¿no? Más que María, yo creo que José sufrió más que ella. Pero el hecho pues de que no pudo encontrar un lugar especial para ubicar a María, su esposa, estando encinta. ¡Qué desesperación para José! Ahora, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Acaso para que se cumpliese solo la Escritura? No, Dios quiso enseñarnos a nosotros. Escúcheme, amado y amada en el Señor. A veces no queremos aceptar la situación y la condición en que vivimos, pero lejos de estar renegando delante de Dios o rechazar su preciosa y santa voluntad con respecto a nuestro estado y a nuestra condición, debemos preguntarnos: Señor, ¿cuál es tu propósito del por qué enfrento esto y por qué pasó esto? El propósito de Dios para que José y María estuvieran en el pesebre era porque se estaba por cumplir pues una parte de las Escrituras. Entonces nosotros debemos entender que Dios hace lo perfecto. Él no se miente, Él no se engaña. Él hace las cosas eternamente perfectas. Y lo que estás enfrentando y pasando tú hoy es lo que tú y yo necesitamos enfrentarlo y pasarlo. ¿Para qué? Para darle la gloria y la honra a Él. Termino con esta parte. Escúchame bien. Se cumplieron los días de su alumbramiento. Y José no sabía dónde ubicar a su esposa. Y lo único que atinó es a ir a un corral de ovejas. No nos dice de qué tipo de pesebre eran. De ovejas, de vacas, de camellos o de chanchos. No nos dice. Pero pues supongamos que fueron de ovejas, pero allí estuvieron junto al estiércol, haciendo de repente un lugarcito muy especial para que ellos puedan posar, especialmente María, porque ella tenía que alumbrar. Escúcheme, por más situación desesperante que podamos estar viviendo, por más situación de angustia que podamos estar viviendo, recordemos, Dios siempre tiene propósitos perfectos en lo que enfrentamos y pasamos. Termino diciéndote, amada Iglesia del Señor, no desestimemos en hacer la preciosa y perfecta voluntad de Dios. No desmayemos, no nos cansemos de hacer lo correcto y lo justo delante de Él. Aun a pesar de que las circunstancias sean adversas y difíciles para que nosotros podamos alcanzar y lograr los objetivos, recuerda, Dios tiene la razón. José y María entonces tuvieron que decirle así al Señor: tú tienes la razón, tú tienes la razón. Y envolvieron en pañales al niño, y allí en el pesebre entonces dio a luz María, y se regocijaron porque trajeron al mundo a Jesús de Nazaret, que posteriormente
fue quien nos salvó. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a Dios por este momento? Padre, engrandecemos tu santo nombre y reconocemos tu soberanía, tu poder, tu misericordia. Te damos todo honor y toda gloria, porque en medio de las circunstancias adversas o difíciles, Señor, siempre tienes que enseñarnos. Y en este caso, a José y María, tú le mostraste el camino más viable para que ellos puedan enfrentar esta experiencia tan difícil, tan dura, porque no solamente fue el hecho de elegir el lugar donde iba a nacer el Mesías, sino que también el transporte, el ubicarse en la posición de forasteros en el mismo Belén, y tantas situaciones que se presentan en un viaje. De repente, Señor, pasaron tantas situaciones de hambre, de dificultad, no lo sabemos, pero en todo caso, Señor, las enseñanzas quedaron ahí para que nosotros aprendamos de ella. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a comprender que todas las cosas nos ayudan para bien, y que de esa manera, así como hemos estudiado este acontecimiento trascendental de los siglos, Señor, también podamos aprender de él a ser mesurados, tranquilos, pasivos, luchadores, valientes, esforzados, dedicados, pero también con una actitud, Señor, dócil de hacer tu preciosa voluntad. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te alabamos y te adoramos con todo nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, le damos las gracias al Señor. Antes de despedirme, quiero darte mi correo electrónico. Me gustaría recibir de parte tuya tus opiniones con respecto al trabajo que estamos haciendo. Tú puedes escribirnos a doctor-dinocarpio@yahoo.com. Escúchame, doctor-dinocarpio@yahoo.com. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Mientras hay en la tierra un niño feliz, mientras hay una aldea para compartir, mientras hay unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella, habrá Navidad, 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 en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar.
Música